Buenos días, mis hermanos. Doy gracias a Dios de que, a pesar del catarro, los problemas de las vicisitudes, me tiene aquí para juntos poder ser expuestos a la palabra, al conocimiento de nuestro Señor. Y providencialmente Dios ha querido que estemos predicando Apocalipsis desde hace meses. Y que precisamente hoy, donde tristemente muchas iglesias, buscando dar un ánimo, pero un ánimo terrenal, escogen cualquier pasaje de la Biblia y pueden incluso hasta torcerlo con tal de dar ánimo. Hoy providencialmente el Señor ha traído el que yo entiendo el pasaje que más ánimo da a su pueblo. Así que yo les invito en esta mañana a ir a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a estar en los primeros 8 versículos de Apocalipsis, en donde estaremos viendo la restauración consumada de nuestro Señor. Apocalipsis 21, versículos del 1 al 8. Les pido disculpas de antemano si constantemente voy a estar tosiendo. Esperemos que el Señor tome el control de eso. Apocalipsis 21, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También dijo: hecho está. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra y permíteme ser un instrumento tuyo para traerla a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a entender tu restauración consumada, la cual anhelamos que venga. Cuídanos y que se haga tu voluntad siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, como dije, estamos en el pasaje, a mi entender, que más ánimo da al pueblo de Dios. El pasaje donde, como hemos visto en Apocalipsis, hemos visto visión tras visión y hemos visto juicio tras juicio, tras juicio, tras condenación, tras sellos, tras trompetas, tras copas de ira. Y hace poco vimos las bodas del Cordero, pero aún en las bodas del Cordero se estaba viendo un banquete de juicio. Se estaba viendo aún como Dios en su plan de redención estábamos observando en visiones, Juan estaba observando en visiones la condenación a este mundo que ha dado la espalda a Dios. Pero hoy llegamos a un pasaje en donde vemos la otra cara de la redención, en donde estamos viendo ya el resultado de la consumación de la redención de Dios. Por eso vamos a ver en los primeros 4 versículos, vamos a estar viendo 2 puntos en esta mañana. Los primeros 4 versículos del capítulo 21, vamos a ver la renovada creación y la morada definitiva de Dios con su pueblo. Si usted se fija, esta nueva visión que está viendo Juan, cada vez que Juan dice entonces vi, es una nueva visión que Dios le está trayendo.
los primeros 2 versículos dicen lo siguiente: entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Ese es el primer versículo de nuestro pasaje en esta mañana. Y Juan, lejos de ya estar viendo la condenación, el juicio que este mundo merece, está viendo la consumación de la redención de Dios. Y muchos de nosotros podemos decir, gloria al Señor, porque eso es lo que está anhelando y esperando mi alma. No solamente nosotros en este siglo, los cristianos del primer siglo, cuando ya estaban leyendo esto, dicen, eso es lo que estoy anhelando. Pero la pregunta es la siguiente: ¿estamos entendiendo correctamente qué es lo que Juan está queriendo decir aquí con cielo nuevo y tierra nueva? Porque muchos entienden que toda la creación de Dios va a ser deshecha y que Dios va a volver a crear desde cero un nuevo cielo y una nueva tierra. Hermanos, ¿es esto una visión literal que está viendo Juan? ¿O vamos a seguir cometiendo los errores de coger Apocalipsis en muchas de sus partes de modo literal? Juan está viendo una imagen, una visión, y con el entendimiento que tiene Juan de la palabra del Señor, Juan está diciendo que va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero no es un nuevo cielo y una nueva tierra literal. De hecho, cuando usted va a la definición de nuevo, hay 2 palabras que pueden ser en el griego, donde fue escrito originalmente Apocalipsis. Puede ser neo, que significa literalmente nuevo en el tiempo. En algún punto del tiempo comenzó a existir algo completamente nuevo. Pero también puede ser kainos, que es la palabra que usa aquí Juan, que es cuando algo que ya está hecho ha sido renovado, ha sido transformado, ha sido completamente mejorado. Por lo cual lo que Juan está diciendo en este pasaje es que él está viendo un cielo completamente renovado y una tierra completamente renovada. Y Juan no se inventa esto del aire. Recuerden lo que dijo el pastor Andy la semana pasada. Mucho del entendimiento de Apocalipsis, Juan lo estaba escribiendo con el entendimiento del Antiguo Testamento. Nosotros somos una iglesia que 21 siglos después, tristemente nos hemos alejado tanto del Antiguo Testamento que pensamos que lo único que dice el Antiguo Testamento es la obra de Dios con el pueblo étnico Israel, y nosotros somos del Nuevo Testamento de la iglesia hacia acá. Y no, hermanos. Desde el Antiguo Testamento hay un entendimiento que la iglesia debe comprender para ver todo lo que Dios quiere poner en su palabra. Si nosotros vamos ahora a Isaías 65, versículos 17, dice la palabra del Señor: por tanto yo creo cielos nuevos y una nueva tierra, y serán recordadas las cosas y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Fíjense cómo aquí Isaías está diciendo que esta renovación va a ser para que no haya recuerdo de lo pasado. En ningún momento está diciendo aquí que va a haber como una extinción. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios va a decir, voy a destruir esta creación, va a dejar de existir esta creación y vamos a comenzar a hacer una creación, un nuevo cielo y una nueva tierra desde cero. Si usted ve también Mateo 19, 28, y déjeme ver porque tengo muchas citas marcadas, dice el propio Jesús: en verdad les digo que ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús nunca dijo en la extinción de esta creación y en la nueva creación, no dijo en la regeneración. Si usted todavía no está convencido por la palabra, podemos ir a Hechos 3, 19, 21, donde el propio Pablo, exponiendo delante del concilio, dice lo siguiente: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan a la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Lo que está diciendo Pedro aquí es que en su entendimiento del Antiguo Testamento, los profetas antiguos han anunciado que el Mesías viene a restaurar. El Mesías viene a hacer una renovación de lo que se ha perdido producto al pecado en este mundo. Y si usted sigue conmigo en la palabra, en Romanos 8, versículos del 19 al 21,
Dice lo siguiente: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La creación misma aguarda, producto a su quebrantamiento por el pecado, aguarda la liberación. No aguarda una extinción esta creación para que haya una nueva, sino que aguarda que Dios la renueve. Y todo este entendimiento desde el Antiguo Testamento, Juan es lo que está plasmando en nuestro pasaje. Pero si aún así no lo comprende, podemos ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Pedro específicamente como apóstol está hablando del día del Señor y dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra. Versículos anteriores a este, Pedro está haciendo una similitud con el diluvio. El diluvio fue una destrucción de este mundo, pero literalmente fue la destrucción completa de este mundo. No. Pedro está diciendo de la misma manera: ahora no va a ser por agua, ahora este mundo será completamente destruido por fuego, pero será renovado y será hecho un nuevo cielo y una nueva tierra. Hermanos, la creación ha de ser renovada. El plan de redención es que haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Y el versículo 1 claramente en Apocalipsis nos está diciendo una de las características: el mar ya no existirá más. Y si usted se acuerda, la simbología del mar en todo Apocalipsis ha sido el origen del mal, el origen del caos, el origen de lo que está separado de Dios. Si usted se acuerda, en Daniel 7 salieron las 4 bestias. ¿De dónde salieron? Salieron del mar. En Apocalipsis 13, ¿de dónde surge la bestia que ha de engañar a este mundo? Surge del mar. Y vimos la semana pasada en Apocalipsis 20, versículo 13, que el mar entregó a los muertos. Literalmente el mar entregó a todos aquellos que estaban completamente enemistados contra Dios. Lo que está diciendo Juan aquí es que ya ese mar, ese lugar de caos, de pecado, de indominia, de separación de Dios por incredulidad, ya no existirá. En este nuevo cielo y esta nueva tierra renovada por Dios no habrá lugar para el mal. No habrá lugar para el pecado. Y eso tiene que ser de ánimo para nosotros. Eso ciertamente en el primer siglo, cuando los cristianos perseguidos por Roma estaban leyendo esto, lo que estaban diciendo era: no habrá más pecado. No habrá más persecución por creer en el Señor. No habrá más injusticia por ser creyente. Y es donde nosotros tenemos que aferrarnos también. Nosotros hoy estamos recibiendo injusticia, persecución, estamos pasando problemas, vicisitudes. Pasamos más que este mundo, porque este mundo también las está pasando aquí con nosotros. Pero estamos pasando más por ser hijos de Dios, por ser mirados de otra manera. Sin embargo, Juan está viendo en una visión que el día de la consumación no habrá más mar. No habrá más pecado. No habrá más injusticia contra el pueblo de Dios. Hermanos, no solamente Juan está diciendo eso, sino que en esa visión donde ya está viendo ese cielo completamente renovado, esa tierra completamente renovada y donde no habrá más un lugar contrario a Dios, dice el versículo 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Ahora, hermanos, hay otra de las interpretaciones en este pasaje. Muchas personas vuelven a tomar esto en sentido literal. Las personas piensan que verdaderamente va a bajar una ciudad construida con algún tipo de material literal y que la propia ciudad, sus muros,
los lugares que las personas se imaginan, eso es santo. Porque la descripción que está dando Juan aquí es que vio a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén, y que la ve descender del cielo. Hay muchos pasajes en donde vamos a ver que propiamente cuando Dios habla de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén, no está hablando de la ciudad física, sino que está hablando de la aglomeración del pueblo de Dios. Solamente los voy a llevar a uno de estos pasajes, Isaías 52. Isaías 52, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 9. Fíjense cómo dice Isaías 52, versículo 1. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Y dice el versículo 9, prorrumpan a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Ahora, usted se puede preguntar, ciertamente la ciudad de Jerusalén, que hoy está completamente cambiada, no existe prácticamente nada, solamente un muro, ciertamente esos bloques eran santos. Eso es a lo que se está refiriendo Isaías aquí. Ciertamente cuando dice el versículo 9, ha redimido a Jerusalén, Dios está redimiendo a una ciudad física. Ciertamente Dios está hablando de su pueblo. Así que cuando Juan está viendo en la visión que ha de descender la ciudad santa, Juan lo que está viendo es descender al pueblo de Dios. Está viendo descender a nosotros que somos la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y fíjense cómo dice. Lo primero que dice es que es santa. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Ha hecho un pueblo santo para Él. Ha hecho un pueblo el cual nosotros estamos aquí en un proceso de santificación para llegar a la estatura de Cristo cuando estemos en gloria. Ciertamente eso es lo que ha querido Dios, que nosotros seamos una ciudad santa, una ciudad nueva. ¿Y de dónde provenimos en la visión de Juan? ¿Provenimos de este mundo? ¿Provenimos de donde vino Babilonia? Que por cierto, cuando hablamos de Babilonia no pensamos en la ciudad física tampoco. Pensamos en el grupo de personas que está completamente contrario a los designios de Dios. ¿Babilonia de dónde vino? De este mundo. ¿Y a dónde quería ir? Al cielo. ¿A qué? A hacerse un nombre. No a reconocer a Dios. Sin embargo, la ciudad desciende del cielo. Desciende de la presencia de Dios. Literalmente el versículo dice que desciende de Dios. Y si aún todavía cree que las características son de una ciudad física, lea la última parte del versículo 2. Preparada como una novia ataviada para su esposo. Esa descripción solamente se le hace a la iglesia. Ella es la esposa de Cristo. Ella es la que desde capítulos anteriores, aquí mismo, en el anuncio de las bodas del Cordero, es quien Cristo está preparando a su iglesia como una novia ataviada. Así que literalmente, Dios lo que está haciendo, Juan lo que está haciendo, es ver al pueblo de Dios santo, renovado, proveniente de Él desde el cielo y con la descripción de una novia. Hermanos, qué gran panorama está viendo Juan en esta visión. Esta visión que ha llegado a nosotros porque ha sido escrito para su pueblo. Está viendo la renovación de la creación. Está viendo ya la no existencia del mal, la no existencia del pecado. Y está viendo el pueblo de Dios renovado y santo, preparado para Él. Ahora bien, no solamente en esta visión es lo que Juan está viendo, sino lo que Juan ahora va a escuchar a partir del versículo 3. Dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono. Literalmente es una voz que había sido enviada desde el propio Dios. Dice, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y tabernáculo quiere decir la morada de Dios, la presencia de Dios. Lo que está diciendo es que la presencia de Dios está entre su pueblo. Entre esa Jerusalén, que no es una ciudad, sino que somos nosotros. El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Algunos manuscritos antiguos dicen, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios. Y esto no es la primera vez que surge en la palabra del Señor.
Nosotros podemos ir a a Levíticos, versículo 26. Los versículos del 11 al 12 y dice lo siguiente: además, haré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los aborrecerá, y andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hermanos, ese es el plan de Dios desde el principio. Si nosotros observamos en el Edén, en esa nueva creación, donde literalmente fue nueva, creada, esa era la relación que tenía Dios. Dios era el Dios de Adán y de Eva, y ellos eran su pueblo. Pero esa relación se ha roto por culpa de nuestro pecado, y aún así Dios creó. Dios tenía el plan de redención, y Él ha ido desarrollando ese plan a lo largo de la historia, y aún lo está desarrollando hasta la consumación final. Lo primero que hizo fue visitar constantemente a familias específicas y hacer de esas familias un pueblo donde cuando salieron de Egipto comenzaron a tener el tabernáculo, literalmente la presencia de Dios en medio de ellos. Después Dios dejó de habitar en una tienda y le construyeron un templo en donde estaba la presencia de Dios. Pero sabemos que en el plan de redención no era solamente que Dios estuviera en un lugar físico, sino que literalmente Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo y vino a morar en medio de nosotros. Y algunos no le recibieron, otros le recibieron. Y una vez que vino a cumplir su plan, donde murió por cada uno de nuestros pecados, dice que subió y no nos dejó desamparados. Estuvieron esperando en Pentecostés y el Espíritu Santo, literalmente la tercera persona de la Trinidad, mora en cada uno de los creyentes. Usted ve cómo el plan de redención se ha ido desarrollando, donde literalmente Dios está constantemente desarrollando cómo estar morando con su pueblo hasta que llegamos a este día. Donde literalmente no es que Dios esté morando en cada uno de nosotros, sino que nosotros moraremos con Dios. Nosotros moraremos con Dios en un cielo y una tierra completamente renovada. Hermanos, no solamente que moraremos con Él, sino que miren los resultados de estar morando con Dios. Versículo 4. Y las palabras que leemos en este versículo, posiblemente sean las que más queremos experimentar. Posiblemente sean las que aún el mundo quisiera experimentar, pero lo busca de la manera errada. ¿Ustedes creen que este mundo no está intentando hacer sus propias nuevas creaciones? Donde quieren tener ciudades y decir, no, aquí nosotros estamos en el paraíso. ¿Cuántas ciudades, cuántos repartos, cuántas cosas? No, dicen, esto es el paraíso. Sin embargo, cuando usted va allí, están morando pecadores no arrepentidos, y hay pecado, y hay robo, y hay asesinato, y hay maldad. Jamás el hombre va a poder llegar por sus medios a un lugar así. Solamente creado por Dios. Miren cómo dice el versículo 4. Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Lo primero que voy a decirles es, los cristianos del primer siglo que estaban recibiendo persecución, que veían cómo los creyentes compartían el evangelio, se convertían, posiblemente los bautizaban en donde pudieran, porque no iba a haber más tiempo, a lo mejor a la semana, ya ese hermano no iba a estar al lado de él, porque la persecución era constante y caían uno tras de otro. Estos hermanos literalmente podían haber tenido años y años de su vida llenos de llanto, llenos de duelo, llenos de dolor, y literalmente cuando leyeron esto, estaban recibiendo el gozo. Estaban recibiendo el ánimo que necesitaban para perseverar en la vida cristiana. Vamos a llegar un día, estos hermanos del primer siglo pensaban, vamos a llegar un día en donde no estaremos sufriendo estas cosas. No las estaremos sufriendo. Y si eso fue los hermanos del primer siglo, eso también es para nosotros hoy. Nosotros hoy padecemos, sufrimos, tenemos dolor por causa del evangelio, porque estamos viviendo en este mundo caído por el pecado, porque en nosotros mismos todavía hay tentaciones y hay luchas que nos hacen sufrir. Pero Dios tiene reservado para nosotros
enjugar nuestras lágrimas, quitar nuestros duelos, nuestro llanto y nuestro dolor. Hermano, a eso es a lo que nos ha llamado el Señor, a confiar y a tener ánimo. Así que aguardemos literalmente ese día. Estemos confiados de que Dios mora hoy con nosotros, Dios nos guía, Dios nos cuida, pero que lo consumará completamente. Como decía Andy también, creo que hace 2 domingos, estamos en el ya, pero todavía no. Estamos experimentando ya cosas de gozo y de ánimo, pero lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Aguardemos la renovación de la creación como parte del plan de redención de Dios. No habrá más mal, no habrá más pecado, todo será renovado. Así que seamos animados con eso. No lo esperen en este mundo. No espere que mañana todo sea renovado. No se engañe así, hermano. No anhele las cosas temporales de este mundo. Aguarde las cosas celestiales que Dios tiene preparadas para nosotros. Hermanos, estemos gozosos de que Dios ha renovado un pueblo para sí. Ese ha sido su plan de redención. Ha renovado un pueblo para sí, lo ha santificado. Y que todo creyente, todo aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, es parte de ese pueblo. Usted no está aislado, usted no está afuera, usted es parte del pueblo de Dios. Usted es parte de la ciudad santa. Usted es parte de la nueva Jerusalén. Hermanos, no podemos dejar de deleitarnos en saber que Dios es el Dios que mora ahora en nosotros por medio del Espíritu Santo y estará de manera presencial con nosotros. Él es nuestro guía, Él es quien nos cuida, pero su palabra promete que nosotros moraremos con Él, que lo vamos a poder ver cara a cara, que vamos a poder tenerlo ahí. No sé si a más distancia, menos distancia. Eso, los versículos de eso no están, pero vamos a estar morando con Él. Habitará con nosotros. Literalmente dice, seremos su pueblo y Él, nuestro Dios, por la eternidad. Por la eternidad. No va a haber lejanía por el pecado. Pecamos, nos alejamos de Dios, nos arrepentimos, nos acercamos a Dios, buscamos de Él en las necesidades. No, no, no. Va a ser una relación perfecta por la eternidad. Para los amigos que nos están visitando en esta mañana, ¿te has puesto a pensar dónde estarás tú en medio de tal renovación? Donde hay cielo nuevo, tierra nueva, pueblo renovado, santificado, ataviado como esposa. ¿Dónde estarás tú si no eres parte del pueblo? ¿Dónde estarás tú si no eres renovado por el Señor? ¿Dónde estarás tú si aquello de donde es el mal y lo que es contrario a Dios ya no existe? No está en esa creación renovada. Pongámonos a pensar, porque literalmente es importante. Es un entendimiento trascendental del final de los tiempos por la eternidad. La segunda parte del pasaje en esta mañana, los versículos del 5 al 8, Dios ha mandado a escribir a Juan la fidelidad de su obra redentora culminada. Fíjense cómo dice el versículo 5. Ya no es una voz que sale del trono, sino que literalmente el que está sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Hermano, todo será nuevo. Todo será completamente renovado. No habrá algo que guarde algún tipo de sombra de lo que ha pasado. No habrá registro. Usted no tendrá registro de las cosas caídas que estamos experimentando ahora en este mundo. Todas las cosas son hechas nuevas. Y dice la palabra, y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que está sentado en el trono, una vez más le está diciendo a Juan, escribe, porque lo que estoy diciendo es fiel y verdadero. Si usted se recuerda, esta frase está en el primer capítulo de Apocalipsis, versículo 11 y versículo 19. Señor una vez más le está diciendo, ponlo por escrito, que esto llegue a muchas personas, no solo de boca en boca, sino escrito como la palabra de Dios, para que las personas entiendan la fidelidad de Dios, de que literalmente Él promete que todo será renovado. Y no solamente se queda ahí, dice, también dijo, hecho está. Esto siempre me recuerda a el consumado es de Cristo en la cruz.
Literalmente Cristo cumplió su obra en la cruz. Literalmente el Espíritu Santo está haciendo la obra suya en cada uno de nosotros. Pero cuando estamos llegando a este punto del plan de redención, donde ya se ha enjuiciado a todos los enemigos de Dios, y estamos viendo entonces las bendiciones del plan de redención para nosotros, el propio Dios está diciendo, hecho está. Ya Cristo cumplió con el plan de redención, ya el Espíritu Santo ha cumplido con el plan de redención y ya el propio Dios está cumpliendo lo que ha prometido. Dice, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el Dios todopoderoso, el que controla todas las cosas y está diciendo, hecho está. La consumación final de toda la obra de redención. Dios desde su trono, que ya ha consumado el juicio de sus enemigos y está consumando la salvación de los santos. Ahora, no solamente se queda ahí Dios, dice, yo, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y eso nos recuerda también a nuestro Señor Jesucristo, que es el agua viva. Pero literalmente lo que Dios está expresando aquí por medio de la visión de Juan es aquel que tuviere sed, aquel que reconoce su necesidad de Dios, porque tener sed es reconocer que nos falta algo. Y si ahora usted ha tenido problemas de electricidad y no ha podido tener agua, usted sabe lo que es tener sed y tener la necesidad de ese preciado líquido. Literalmente, no es que Dios está diciendo, de alguna manera, tengo aquí un agua literal. Está diciendo, al que tiene necesidad, al que reconoce su necesidad de Dios y de su salvación, Dios es claro, hermanos. Dios está diciendo, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Dios se la va a dar. ¿Cómo se la va a dar? ¿Qué hay que hacer para recibirla? No hay que hacer nada, es gratuita, es por gracia. La salvación que Dios ha dado a este mundo es por gracia, por medio de la fe. No es algo que nosotros, Efesios 2, 8 y 9, no es algo de nosotros que nosotros podamos tener, que nosotros podamos alcanzar. Es por gracia, por medio de la fe. No por nuestras obras, para que nadie se gloríe. La gloria de la salvación del pueblo de Dios es solamente de Dios, no de nosotros. Esa es la fuente de vida eterna que Dios da gratuitamente. Dios da y regala a los fieles la vida eterna. Y si usted sigue conmigo hasta el versículo 7, se va a recordar de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Fíjense cómo dice, el vencedor. ¿Usted se acuerda de las 7 cartas, las 7 iglesias de Apocalipsis? Que la mayoría de ellas terminaba, al que venciere, le daré esta bendición. Bueno, esto es como una mini terminación de carta. Dice, el vencedor heredará estas cosas. ¿Qué cosas va a heredar? Aquel que es vencedor es aquel que permanece fiel en medio de la tentación y en medio de la persecución. Los cristianos del primer siglo lo entendían claramente. Literalmente yo voy a ser vencedor si no caigo en las tentaciones, si soy perseguido literalmente por el evangelio, ese es el vencedor, aunque muera en la trayectoria. Dice, heredará todas estas cosas. ¿Qué son esas cosas que va a heredar? La vida eterna, la gloriosa presencia con Dios por la eternidad. Fíjense cómo dice el versículo, yo seré su Dios y él será mi hijo. Literalmente cuando usted va a Juan 1:12, dice, y a aquellos que le recibieron, Dios les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que creen en su nombre. Eso es lo que vuelve a prometer aquí Dios. Dice, usted es vencedor, usted ha permanecido en la fe, usted ha sido sostenido y guiado por el Espíritu Santo y permanecido en la fe, usted heredará todas las cosas conmigo y será el vencedor. Ahora, aun cuando hemos visto en todo este pasaje que estamos viendo la parte que nos toca a nosotros de la redención, el Señor aún se acuerda una vez más de sus enemigos. Y siempre cuando Dios está hablando, nunca deje de lado los peros. Fíjense cómo dice ahora, pero, y en la Biblia Reina Valera creo que está a pares, en la mía no, los cobardes, incrédulos,
abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios mismo está dando una lista de pecados, una lista de las personas que están continuamente en ese pecado, y dice, de esa manera, ustedes ni por asomo imaginen que las cosas anteriores que yo he dicho son para ustedes. El lugar de ustedes no es en ningún momento morar en mi presencia, no es en ningún momento heredar, no es un momento no tener ni más llanto, ni más dolor. Literalmente que el lugar de ustedes es el lugar en donde ha caído Satanás, el dragón, la bestia, el falso profeta, el lago de fuego. La muerte segunda, que literalmente ya hemos explicado que es un símbolo, es el juicio espiritual que se le va a hacer a las personas que no han creído en Dios y van a tener la condenación eterna. Hermanos, ¿qué hacemos entonces con este glorioso pasaje? Hermanos, estemos seguros de que Dios es fiel a lo que ha prometido. Dios promete consumar nuestra redención una vez y para siempre. ¿Nuestros pecados ya han sido perdonados en Cristo una vez y para siempre? Sí. ¿Estamos siendo beneficiados de eso? Sí, lo estamos siendo hoy. ¿Dónde estaremos beneficiados completamente de la redención de Dios? Cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén, morada con Dios, no más llanto, no más dolor. Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos. Es ahí, hermanos. Estemos seguros de que Dios es fiel y ha prometido, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Hermanos, expongamos a este mundo la maravillosa oportunidad que Dios da de salvación. El pasaje está hablando, el que tiene sed, que venga y beba. No quiero adelantarme, porque dentro de 2 domingos, cuando terminemos Apocalipsis, esta misma frase, el pastor Andy la va a estar predicando en el capítulo 22. El que tenga sed, venga y beba, hermano. Lo primero que tenemos que hacer exponiéndole a este mundo es que entienda su necesidad. Es que entienda verdaderamente que tiene sed, que con nada de este mundo se va a llenar. Nada de este mundo va a saciar la sed que tenemos como seres creados a la imagen de Dios, creados para adorar a Dios, no para adorar ídolos, cosas de la creación, ni para adorarse a uno mismo. Que las personas reconozcan que son pecadores y están separados completamente de la gloria de Dios y que su consecuencia, la paga de ese pecado es la muerte. Pero Dios ha sido bueno, que ha enviado a Cristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Y solamente por Él es que podemos llegar al Padre. ¿No hay otro camino? Eso es lo que tenemos que exponer a este mundo. La maravillosa oportunidad de salvación que Dios está dando por medio de Cristo. Porque quien ha enviado a Cristo es Dios. Cristo se entrega por amor a la voluntad de su Padre por nosotros en la cruz. Es un regalo inmerecido, volvemos a caer. Inmerecido completamente. Hermanos, permanezcamos venciendo. Dios nos guía, Dios nos capacita, Dios nos ha dado su espíritu para irnos santificando cada día más. Luchemos entonces por permanecer en el poder de Dios. No luche contra las tentaciones con su propio poder, porque va a caer. No lo intente por sus propios méritos y medios, va a caer. Luche en el poder de Dios contra las tentaciones. Resistamos con valentía, no propia, con valentía que da Dios a las persecuciones. Si usted me dice a mí, no, David, te están buscando para meterte preso y desaparecerse, humanamente, yo tiemblo. Espiritualmente guiado por Dios. Si es por causa del Evangelio, yo voy gozoso. Gozoso. Externamente a lo mejor tú me verás llorar, me verás quejarme con dolores, pero internamente yo me imagino a Pablo en la prisión cantando con los grilletes puestos. Eso es lo que me imagino yo, hermano. Así que permanezcase venciendo, porque el que vence, Dios le tiene reservada la herencia. Hermanos, seamos animados aquellos que seremos contados como esos vencedores, porque heredaremos todos, heredaremos una vida eterna con Dios. Ya tenemos el título de ser llamados hijos de Dios, porque hemos creído en Cristo. No todo ser humano es hijo de Dios, solo aquellos que han creído en Cristo.
son hijos de Dios. Los demás son hijos del diablo. Hermanos, los pecadores no arrepentidos, los que viven sin Dios, no les espera la herencia. Les espera la segunda muerte. Les espera la condenación eterna. Hoy, amigo que estás sentado aquí, puedes estar dudando de la veracidad de la palabra. Porque aún aquí sentado puedes estar oyendo todo eso y dices, sí, ustedes creen eso, pero ¿será verdad o no? Pero yo voy a apelar a tu lógica hoy. Si lo que está aquí no es la palabra de Dios, no es la verdad, y nosotros nos hemos inventado el cuento de la fe y todas esas cosas, para donde vayamos, que no sé para dónde vayamos porque no iremos para ningún lado, tú ganarás tu argumento. Y nosotros iremos al mismo lugar que tú. Pero si la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios ha superado cualquier prueba que el ser humano le ha hecho, prueba literal, crítica textual, la prueba del tiempo, la prueba de lo que le quiera hacer este mundo a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es verdad y nosotros creemos que es la única regla infalible, entonces tú estás en condenación. Tú estás fuera completamente del plan de redención para renovar, para ser parte de su pueblo. Tú estás caminando hacia la segunda muerte. Mi consejo para ti en esta mañana es que busques a Dios. Búscalo no por un camino que te hayas de inventar, no con la frase clásica, yo creo a Dios a mi manera. No, al final estás creyendo en ti mismo, en la creación que te estás haciendo en tu mente. Busca creer a Dios a la manera de Dios, a la que Él le ha explicado, a que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir a Dios si no es por Él. Solo así, la muerte segunda no te tocará. Y estarás con Dios por la eternidad. Concluye, hermano, que la situación actual que nos desalienta humanamente no recale en una raíz de amargura espiritual en ti. No busques el consuelo de este mundo. Las cosas van a mejorar. Pronto nos van a poner la corriente. Esa no es nuestra esperanza como creyente. Nuestra esperanza como creyente es que Dios ya está con nosotros. Es que Dios ya nos ha rescatado. Y es que Dios nos asegura una eternidad renovada con Él. Sin llanto, sin dolor, sin pecado, sin maldad. Ahí es a donde has de apuntar tu vida. Ahí es a donde has de caminar en santificación, agradando a tu Dios, no buscando tu salvación por ser mejor, sino agradando a Dios porque ya te ha salvado. Así que, hermano, aguardemos con ánimo la restauración consumada de Dios.